Bueno, espero que sea de su ayuda lo que voy a explicar a continuación. Resulta que cuando nosotros tenemos unas funciones en matemáticas, muchas veces nos piden hallar los límites de una función. Esos límites son importantes cuando la función es continua o cuando tiene alguna discontinuidad. Para que haya una discontinuidad siempre tiene que ser en un punto. ¿Qué significa que sea discontinuo? Si yo al hacer la gráfica de una función la puedo hacer de un solo trazo, significa que es continuo. Pero si en un punto tengo que parar y volver a empezar, significa que ahí hay una discontinuidad justo en ese punto. Entonces, como sabemos, para hallar el límite de una función, vamos a ver a qué valores se acerca y a medida que los del x se acercan a un valor determinado. Entonces, por ejemplo, si vamos a hallar el límite de esta función que tenemos acá, que es justamente esta función que voy a escribir acá, f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si vamos a hallar el límite de esa función, hay que mirar en qué punto estamos hallando el límite. ¿Por qué? Porque resulta que al graficar esa función vamos a tener algo que se llama una indeterminada. ¿Pero qué es una indeterminada? Pues cuando nosotros hablamos de indeterminadas, por el momento vamos a hablar de dos casos. La primera es que cuando tenemos una fracción y en el denominador tenemos a, y si ese a es 0, entonces es una indeterminada. La segunda opción es que si tenemos una raíz cuadrada, o puede ser una raíz par, es decir, cuadrada, cuarta, sexta, etcétera. Si tenemos una raíz par de un número y este número es negativo, es decir, menor a 0, también habrá una indeterminada. Entonces, si por ejemplo vamos a hallar el límite de esa función que escribimos ahí, es decir, el límite cuando x tiende a algún número de esa función, tenemos que mirar precisamente este número cuál es. Entonces, si este número hace que en esta parte de acá, al reemplazarlo acá, esto se me convierta en un 0, este denominador se me convierta en un 0, significa que la indeterminación va a estar en ese punto. Pero no significa entonces que no se pueda realizar el límite, sino que hay que hacer una operación. Por ejemplo acá, yo hice previamente la gráfica de esa función que les mostré acá, y vemos que justo en este punto hay un hueco, ¿sí? En este punto hay un hueco cuando x vale 2. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí justo en ese punto va a haber una discontinuidad. La función empieza, pero cuando llega en ese punto va a dar un brinco. ¿Por qué creen que va a dar un brinco? Pues muy fácil, porque si yo reemplazo el 2 acá en este denominador, 2 menos 2 me va a dar 0. Y como me queda un 0 en el denominador, pues se va a cumplir una de estas indeterminaciones. Por lo tanto, esa función va a tener una discontinuidad en el punto x igual a 2 y pues debemos averiguar cuál es el valor de y. Esa es la idea de averiguar el límite. Pues bueno, ya dicho eso, quiere decir que para esa misma función, si yo por ejemplo hallo el límite cuando x tiende a 1 de esa misma función que les mostré, pues no va a haber ningún problema, porque cuando x vale 1, si lo notan, acá va a valer 3, pero no va a haber ninguna discontinuidad. Si yo lo reemplazo normal en la función, es decir, reemplazo esta x por 1, pues al hacer las operaciones mire lo que va a suceder. 1 al cuadrado 1, menos 4 menos 3, y 1 menos 2 va a ser menos 1, menos 3 sobre menos 1 pues va a dar 3. No va a haber ningún problema. El problema radica en, como yo les había dicho anteriormente, en cuando x, el límite de x tiende a 2, porque si yo reemplazo acá 2, entonces 2 menos 2 me va a dar 0 y ahí va a estar la indeterminada. Cuando sucede eso, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente: podemos factorizar, mirar si podemos factorizar el numerador de tal manera que uno de los factores del denominador se cancele con el denominador, como en este caso. Entonces acá, caso diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 4, entonces igual a x más 2 por x menos 2, y abajo x menos 2. Los de arriba tienen que estar en factores, es decir, multiplicándose, o si no, no se puede cancelar. ¿Listo? En este caso entonces x más 2 por x menos 2. Como este cumple la condición, cancelamos y me queda arriba x más 2.
En esta parte ya no tenemos ningún problema porque es una función polinómica. Reemplazo la x, 2 más 2, y me va a dar 4. Eso significa que aunque esta función es discontinua en ese punto, pues ese punto va a estar justo en la parte de 2,4. Aunque hay un hueco, pues en ese hueco existe un punto abierto de 2,4. Ya para finalizar, entonces hay como una nota extra. Una función polinómica siempre es continua, es decir, que cuando no existe la posibilidad de que haya una raíz o una fracción de esta manera, pues simplemente se reemplaza la x por el límite al que tiende. ¿Listo? Entonces no es más. Entonces espero que les haya ayudado y pues nada, próximas preguntas me escriben al Facebook.